Buenas noches y bienvenidos a Conversemos en Paz. Hoy tenemos un programa muy especial a partir de otro programa, valga la redundancia. Llevamos 4 capítulos de un programa muy esperanzador y de nuevo la redundancia, Camino Esperanza. Camino Esperanza es una aventura, una experiencia de perdón y reconciliación, lo mismo, en la misma temática que tenemos en este programa. Y hoy hemos invitado a algunos de los protagonistas de esta aventura de perdón y reconciliación por toda Colombia. En primer lugar nos acompaña el conductor del programa Camino Esperanza, José Barbosa. Hola Ricardo. Bienvenido, José. Gracias, muy amable. ¿Cómo llegas a este programa? Llego por un casting, pero anteriormente había hecho cosas de cocina, yo soy cocinero. Tú eres chef. Exactamente, y estábamos haciendo labor de investigación de semillas nativas, de productos nativos. Hicimos algunos pilotos de ese tema. En alguno de ellos participó alguien que participa en la producción del programa. Me llamaron para hacer el casting. ¿Primera vez que eres conductor de programa? No, apenas llegué a Colombia hace 4 años, hice algo para el SENA. ¿De dónde vienes? Estaba en Europa, estuve 15 años viviendo por allá. ¿Eres colombiano? Sí, súper colombiano. Sí, está muy bien. O sea, ¿ya habías hecho algo de televisión? Sí, hice un programita que fueron como 3 días de grabación, era como el MasterChef criollo del SENA. Bueno, algo así. Chévere. Ajá, divertido. Bueno, bienvenido, José. Está con nosotros Felipe Garavito, que fue invitado al primer programa que se grabó en el Huila, ¿correcto, Felipe? Sí, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, bienvenido, Felipe. Además de haber participado en este programa, ¿qué actividad desarrollas tú en la vida? Bueno, de profesión yo soy artista plástico y licenciado en literatura, pero Correcto. Estoy vinculado a la Organización Mundial del Movimiento Scout en la Asociación Scout de Colombia desde mi infancia. Pertenezco al equipo nacional de jefatura de todo el movimiento Scout en Colombia con los jóvenes. ¿Cuál es la fuerza, cuál es el tamaño de este grupo Scout mundialmente conocido en Colombia? Bueno, a nivel mundial somos 42 millones de Scouts. Caramba. Y en Colombia hasta ahora vamos en 15.000 en trabajo de crecimiento, pero ya cumplimos más de 100 años en Colombia con el movimiento. El fundador, un británico, Baden-Powell. Baden-Powell, sí. La idea es poder lograr que a través de la formación no formal, sino aprender jugando, podamos ayudar al mundo con nuestros jóvenes a cambiarlo, a crear un mundo mejor. Unos ciudadanos, digamos, empiezan muy jóvenes en el grupo Scout y pueden llegar hasta qué edad. No, indudablemente se puede entrar a cualquier edad, inclusive adulto. Estás invitado este domingo a reunión. Muchas gracias. Pero, reunión de tropa. Sí. Pero normalmente desde los 6, 7 años podemos empezar. Entonces está como dividido en las manadas, que son los más pequeños, luego sigue la tropa, luego los caminantes y luego los rovers. Entonces en esa... ¿Y los seniors dónde estaríamos? En esa perspectiva, después de toda esa etapa, vienen lo que es denominado como dirigentes, que son los que se capacitan para poder ayudar a estos jóvenes. Bueno, bienvenido al programa. Gracias. Y está con nosotros también Alejandro Torres, joven estudiante, ya había sido invitado a este programa. Estuviste en el tercer programa grabado en La Palma, Cundinamarca, ¿correcto? Sí, Ricardo, gracias por la invitación y sí, estuvimos en La Palma y en varias zonas azotadas por la violencia en el departamento de Cundinamarca. Recuérdanos tu actividad estudiantil y tu liderazgo. Bueno, yo ya soy graduado, yo soy politólogo internacionalista. Ahorita estoy en la oficina de contribución a los grandes debates nacionales en la Universidad de Rosario y adicionalmente estoy trabajando con Carlos Holmes Trujillo del Centro Democrático. Bueno, bienvenido al programa. Vamos a hacer una mezcla entre lo que conversemos aquí y eventualmente unos breves clips, unos pequeños apartes de los programas donde estuvieron ellos y del último que se emitió, el número 4. Inevitable empezar a hablar. ¿Te ha transformado este programa? ¿Cómo ha sido ese contacto con una realidad profunda? Inicialmente, en muchos sitios. Lo que me enganchó fue la idea del programa y el hecho de viajar por Colombia con esta temática y de conocer a gente normalita, ¿sabes? Que poco a poco, con todas esas historias, te conmueven un montón. Una historia, por ejemplo. Una historia que me haya conmovido mucho. Sí. Bueno, te voy a contar una de los programas que han salido, porque sí. Como que casualmente
en el que estuvo Alejandro, esto fue en Pasuncha, nos encontramos al señor Arnulfo, que fue como de la casualidad. O sea, una persona, ¿Sí? Caminante. Él iba caminando, nos dijo dónde ir hacia un lugar que estábamos buscando, empezamos a hablar con él y terminó saliendo una historia hermosa. Además, porque él nunca quiso moverse de su lugar. Él siempre batalló por todos los suyos, los mataron a todos y él fue el único que permaneció con su esposa. Entonces fue una historia que nos conmovió porque íbamos como otro lineamiento de historias, mucho más suave, de gente emprendedora, de caficultores, de gente que había podido volver a sus terrenos y volver a su actividad económica, pero la historia de este personaje a mí me conmovió un montón. Además no sé, la sabiduría, esos ojos que lo miran a uno y natural. Muy, muy lindo. Bueno, entonces vamos a hablar de ese primer programa en el Huila, la experiencia que tuviste tú, Felipe, y después vamos a ver un clip. ¿Cómo fue la experiencia en el Huila? Bueno, pues indudablemente es casi como seguir, como un paso que uno no sabe, porque es conducido a ciegas para el invitado. ¿Cómo te contactaron para el programa? Envié un video por una convocatoria y a través de ese video Magnífico. Fui seleccionado para participar. Esa línea como en que uno no sabe para dónde va, pero encuentra ese tipo de historias sorprendentes y gente que lo sorprende a uno, donde casi que lo decíamos en el programa, que uno vive como en una cápsula en las ciudades donde la realidad nacional no existe. Sí, es una cosa lejana. Es como que es muy fácil cambiar el canal y pasar de la realidad hogareña a ver cualquier otra película o lo que sea. Y llegar a tener el contacto vivencial de tener gente que sí realmente está haciendo paz, que sí realmente está creyendo en su nación, y gente que con las uñas, ¿sí?, puede generar ese tejido social que sí es importante. La reconciliación y la paz y encontrar cómo de alguna manera esas personas, a pesar de haber sido muy golpeadas por la violencia, tienen esa esperanza, ¿no? Entonces, casi que la invitación del programa de Camino a Esperanza era descubrir quiénes estaban en ese camino y enfrentarlo a uno como participante a unas historias que realmente o chocan o simplemente impactan, que de una u otra manera sí hacen que uno como colombiano común y corriente, ¿sí?, en su espacio, entienda que sí hay gente que está luchando por ese país. ¿Hoy ¿no? Felipe es más optimista o menos optimista que antes? Mira, indudablemente yo fui con esa esperanza de decir sí, vamos a encontrarnos y encontrar personas como con mucho ahínco, encontrar mucha gente. Y realmente lo que hice fue reafirmar que sí, de verdad, en este país hay muy buenos colombianos. Gente que necesitando tanto, da mucho más de lo que tiene y encuentra la verdad de la paz donde debe estar. El acuerdo no está en ese papel, no está en si se desmovilizan o no, no está en si entregan o no las armas, sino que realmente lo importante es el colombiano de a pie, el colombiano que tiene que luchar para comprarse ese huevo a la mañana siguiente para poder desayunar de verdad, y que con ellos, esos agricultores, esos que cultivan, esos que nosotros, con los que nos vestimos, ese tipo de personas son las que hacen que uno tenga orgullo al salir, cuando tiene una oportunidad de salir del país, a decir, ve su bandera ondeante. Indudablemente pues uno ve la realidad de que sí vale la pena ser colombiano. Bueno, vamos a ver un breve, aparte de ese primer programa, Camino a Esperanza en el Huila. Aquí está. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué, hermano? Buenas. Buenas noches. ¿Ustedes ¿Qué quiénes tal? son? De Camino a Esperanza, del video que enviaste. Quiero participar porque me llama mucho la atención y creo que puedo aportar. Nos vamos a ir para el Huila entonces. Quedaste seleccionado para irnos para allá. Uy, qué bien. ¿Va? La guerra no es la guerra que uno cree. Dice que la guerra paga. Eso no paga. El tiempo que se perdió cerca del hogar, de la familia, la juventud que se pierde porque allá se pierden muchas cosas. Los valores se le pierden a uno allá. A una lucha que no era una lucha que nosotros debíamos de estar luchando, los colombianos. Fue difícil. Se violan los derechos en un momento que uno menos piensa. Se obliga a hacer algo que si usted no lo cumple, será usted el que será ejecutado. Yo le voy a decir una cosa. Aquí con todo lo que usted ha dicho, a mí me tiene mal.
Pero realmente le voy a decir una cosa. La situación de ver cómo le tocó ser victimario, ¿sí? O la víctima era él, ¿sí? Y después ver la valentía que el man se sale y ya. Trabajemos para adelante porque ¿qué? Mi familia y hagámosle. Felipe, ahí se le vio un llanto de corazón. ¿Cuál fue ese caso, brevemente? ¿Qué le sacó a usted ese Bueno, en resumen, era una profundo persona solidaridad? de nuestros campos que parte de la historia era como me ver enfrente que su hermano tenía que estudiar en la tarde y en la mañana, entonces él corría a llegar al mediodía a quitarse los zapatos para que su hermano tuviera que salir corriendo a la escuela, O sea, ¿no? con los mismos zapatos. Sí, con los mismos. Eso es una pequeña parte de toda la historia de ese hombre que en últimas fue llevado poco a poco por la necesidad, que es culpa nuestra de los colombianos porque no le estamos brindando la suficiente oportunidad. En últimas, él se ve abocado a que termina muy inmiscuido en el conflicto. Y llega un momento en que la vida le da una estrellada y le toca, conoció a alguien y tiene su primera hija allá, en la guerra. Okay. Y eso lo hace reflexionar para salirse. O sea, él es una persona que está en un grupo armado Sí, ilegal. las FARC, después de 12 años, estuvo mucho Estuvo en tiempo la FARC ahí. y se retiró. Y se retiró. Luego de eso, pues obviamente ver la realidad que se ve pues, en todo el capítulo de cómo él junto con otras personas que son víctimas, además, se unen a trabajar y sacan adelante la comunidad donde viven. Entonces, eso es parte como de la reconciliación que queremos, ¿no? Como, no es perdón y olvido, sino como de empezar a trabajar, sí. Bien, vámonos al segundo programa y está José. ¿Qué fue esa segunda historia, ese segundo programa? ¿Dónde se hizo? Fue en el Tolima, empezamos en Ibagué, con historias en la comuna 13 de Ibagué. Era una escuela de fútbol motivada por unos chicos emprendedores, una asociación que se llamaba Hollis. Además, sorprendente porque uno de los muchachos, si lo vieron en el programa, tenía como 17 años, pero parecía de 12, con un liderazgo alucinante. Manejan una cantidad de niños, han sacado un montón de niños de la calle. O y sea, los el han puesto a deporte hacer como cosas. un factor de Absolutamente, crecimiento como ciudadano, cambio, valores, absolutamente. mucho más que el deporte. Y además El los deporte- tienen supremamente organizados y ocupan muy buen tiempo del día en eso. Entonces, no es que solo van a jugar fútbol una hora y para la casa, sino les venden una cantidad de ideas y historias para que realmente haya un cambio. Y los tratan de vincular a ellos mismos como emprendedores mismos de este proyecto para llamar a muchos más muchachos a que entren a sus filas. Bien, entonces vamos a ver a partes de ese segundo programa. Adelante. Hola Erika. Hola, ¿cómo te va? Yo soy José Barbosa. Fuiste escogida por la producción del programa para acompañarnos al Tolima. Sí. Yo pienso que para alcanzar la paz en Colombia debe existir un arrepentimiento por parte de los victimarios real. Ahora sí, te voy a contar mi historia. Yo soy desmovilizada. Me desmovilicé en el 2005. Yo vivía en una vereda. Pues yo era una niña, tenía como 13, 14 años. Yo no me explico qué ponen a hacer a una niña en un grupo insurgente. Pues la verdad, ahí no diferencian de niños y grandes. Cuando pues me desmovilicé, tenía 17 años. Uno se imagina que una muchacha bonita, pues que tiene su hogar y sus hijos, no sé, pues haya pasado por una situación tan dura. Habrá un país distinto en aquel lugar. Digamos, desde el punto de vista de las historias de reconciliación que se ven aquí, ¿cuál es la fuerza que tienen ellas para, digamos, a través de ese ejemplo, motivar a otras personas, Alejandro? Bueno, Ricardo, yo pienso que en lo personal la experiencia fue muy enriquecedora en la medida que yo llegaba con muchas cuestiones
académicas de la carrera que uno O sea, va con mucha entendiendo, teoría. sí, con mucha teoría y no tanta práctica y no tanto conocimiento de la realidad del país. Al acercarnos en este programa yo pienso que es un choque frente al ciudadano del común, al ciudadano que nunca ha estado inmiscuido en el conflicto, a pesar de todo lo que se viene haciendo en materia política, en materia de los acuerdos, pienso, y como lo decía muy bien Felipe, el tema es ver que durante el tiempo y a lo largo de la historia de Colombia, los colombianos siempre han buscado la paz, siempre han existido ejercicios de paz, de reconciliación. Ahí recuerdo, no sé si José se acuerde de Hernando que nos comentaba que en Pasuncha desde 1985 no hay presencia de la fuerza pública, lo que demuestra y lo que nos demostró que las dificultades, las problemáticas se pueden tramitar por medio del diálogo, por medio de la misma comunidad. Para mí eso fue impensable. Tener que más de aproximadamente 30 años un pueblo esté con ausencia de la fuerza pública es algo que demuestra que sí es posible solucionar los problemas y tramitarlos por medio del diálogo. También encontramos distintas experiencias que son muy chocantes. Recuerdo mucho la historia de vida de Eliseo, un habitante de La Palma, Cundinamarca, en el cual se vio azotado por la violencia tanto por grupos paramilitares como por la guerrilla. Él nos contaba la historia en un mundial, le mataron a su hijo. Él en ese día tuvo que ir a celebrar con la guerrilla y con el líder de la guerrilla que había dado la orden, la muerte de su hijo. Caramba. Asimismo, esta historia nos comentaba que después, tiempo después, le llegó una lista con 8 de los compañeros de su hijo que también estaban en mira de los grupos que él tenía guerrilleros, la orden de los tenían fichados. matarlos. Entonces, él lo que hizo fue dejó en el momento de lado el dolor por la muerte de su hijo y abogó por la vida de estas personas, hizo todos los trámites para que les pudieran perdonar la vida, escaparon algunos, y yo creo que eso es ver esa muestra. Para mí esa fue una historia muy, muy impactante. Muy fuerte. En la medida que pude ponerme en los zapatos de él, pues no soy padre, pero pude pensar en el sentimiento que pudo haber sentido en una situación de estas mis padres. Entonces yo creería que fue muy chocante. También, como bien lo decía José Arnulfo, un hombre que le dijo no a la ilegalidad, un hombre que le dijo sí al trabajo, sí a la tierra, sí al campo, lo que demuestra es que los colombianos están dispuestos a luchar por la paz, sin importar qué pase aquí en Bogotá, en La Habana. Lo importante es que el colombiano día a día sigue luchando por la paz y es una tarea que tenemos todos. Como bien lo decía Felipe, cada quien aporta desde su oficio y desde las tareas que emprenden, y yo creo que para mí el programa reafirmó la voluntad que tengo de trabajar por mi país, de trabajar por los jóvenes, de buscar las oportunidades y de mostrar esas realidades que poco se muestran y poco la gente conoce día a día. ¿Te sientes más consciente ahora, después del programa, que antes? ¿Más consciente de una realidad, como decía Felipe, que a veces vivimos aquí en una burbuja en la ciudad? Creo que sí, pero creo que siempre he tenido esa conciencia. Yo creo que como colombianos siempre hemos tenido ese deseo de salir adelante, de poder ayudar al prójimo, de poder colaborar a la sociedad por medio de las distintas acciones que cometamos, pero creo que el programa sí, el programa me pudo aterrizar un poco en la realidad del campo colombiano, de las víctimas directas, de ver cómo... Y de historias muy fuertes que a veces uno juzga de manera... A veces uno juzga... la primera y cree que o la juzga con la ideología o con, y la realidad es muy fuerte. Muchísimo desconocimiento, Mucho desconocimiento. Porque no tienen ni idea de lo que la gente está haciendo por ellos mismos. Sí. Y por lo que pasó, para estar en una situación, digamos, de una actividad positiva. Claro, mira una cosa, te interrumpo. Adelante, esto es una conversación, bienvenida a la intervención de esta manera. Estábamos en La Palma el último día comiendo, ¿te acuerdas? En un lugar de comidas rápidas. Y un señor nos empezó a comentar cómo fue ese encierro. Él nunca se movió de ahí, no se desplazó, se quedó ahí. Pero ese miedo desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana, todos los carajos días durante 4 años. Qué barbaridad. A ver si llegaba alguien, si lo sacaban de su casa. Y miles de veces llegando en su carro, como que quedó encerrado de una u otra manera en una carretera, quedarse quieto, apagar las luces. Con la incertidumbre. Todo ese miedo constante debe ser muy complejo. Impresionante. Qué barbaridad. Y es que el tema también es enfrente a ver la realidad que uno cree y lo que realmente es, ¿no? O sea, desde nuestra posición, o digo de muchos de los colombianos, es que el guerrillero es malo, el Estado es bueno, ¿sí? Y sí y no. Entonces se enfrenta uno a ver cómo también han habido muchas violaciones de los derechos humanos a través de las fuerzas militares y reconocidas por el Estado.
Y como la historia de la que hablamos ahora, también hay gente que ha terminado siendo violento porque le ha tocado. Otros que decidieron encerrarse y prefirieron encapsularse a proteger a su familia, ¿no? Entonces, ver las distintas perspectivas de la paz que estamos esperando tanto. O sea, lo hablábamos que después de 11 acuerdos de paz fallidos, llegar a este punto, sí, hay cosas en las que posiblemente no estamos de acuerdo todos los colombianos, pero ya llegar a ese punto es un gran logro, es importantísimo. ¿Ustedes dirían que hoy son más tolerantes después de estos programas? Más reales, diría No yo. sé, yo personalmente siempre he trabajado como ese nivel. Tengo además un oficio en el que trabajo con mucha clase de gente. Entonces escucho muchas historias a lo largo del día. Y cuando vivía fuera de Colombia pasaba igual un poco lo mismo. Trabajaba con ilegales filipinos, marroquíes, rumanos, que tienen unas historias muy similares a nuestro país. Claro. ¿No? Creo que cuando me encontré ya con las historias, lo que me generó mucho sentimiento fue realmente de que tienen un huevo y en vez de comérselo ellos, lo comparten entre toda su comunidad. Impresionante. Vamos, lo de Holman, entrar a la casa de él y ver que realmente viven más, ni siquiera con lo justo, Sí, no, Con es menos de poquito lo- menos de lo justo, y comparten más de lo que comparten creen. más de lo que uno puede Qué imaginar. barbaridad. No, yo creo que ese es el común denominador en todos los participantes. Por ejemplo, en todos los lugares que visitamos en Cundinamarca se caracterizó por eso. No sé si se acuerda, José, de este señor, el que le dio el gobierno la casa, se me va el nombre, Salvador. Ajá. Una casita, contento con su casa que había recibido por parte del gobierno, su esposa quemando el café, moliendo el café. Sí, además no la sé. ubicación geográfica de Sí. ese lugar es Imposible, alucinante sí. porque es solo un pedacito de tierra entre un cañón. Sí. De lado a lado no hay nada. Y uno ve las verdaderas necesidades de la gente. Uno pensaría que las necesidades de una persona del campo pueden asemejarse a las necesidades de alguien de la capital y no es así. Ellos no están pidiendo ni un carro de lujo, están pidiendo algo básico. Y me acuerdo que este señor estaba pidiendo y su gran sueño era terminar de pavimentar la vía a su casa, que llegara hasta su casa y para él eso era el desarrollo. También seguir colaborando, me acuerdo, él fue muy insistente en la cubierta del polideportivo y son materias y son espacios de colaboración de comunidad que comienzan a reflejar esto. Otro punto que creo importante y que uno también se aleja de la realidad es el tema de en Pasuncha, del tema, yo no sé José si se acuerda, del tema del empleo. Nos comentaban acá la preocupación de la capital es el desempleo, que los índices suben, pero allá encontramos una realidad, es que el campo se está quedando sin manos para trabajar. O sea, hay que regresar al campo. Los jóvenes, Además, yo- todos los sí, chicos acaban el colegio y se van y para se la van ciudad. para Bogotá, Para la ciudad. porque ven las opciones ahí, pero Creen nos que decían... ahí está la solución y realmente la solución es en otro lado. Sí, es quedarse No, y trabajar la, el la campo. tierra más fértil del Impresionante. mundo. Alucinante. Ahí sí. En Pacho decían se perdían cultivos Impresionante. de café, se Por estaba falta perdiendo de gente, por falta de mano de obra. coja mano de obra. en la Mucha cosecha. mano de obra. Y acá se piensan que las oportunidades están más allá y se está perdiendo esa concepción de Colombia como un país agrario, como un país que se debe a sus campesinos. Y eso es importante. Para mí eso fue un momento bien importante para ver que el sector productivo en Colombia es un sector que va a dar muchas oportunidades y creo que también va a ser parte de la transformación del país por un país en paz. Bueno, vamos a seguir con estas historias. Estamos con los protagonistas de un programa que se llama Camino Esperanza. Hacemos un breve corte y regresamos, no se muevan. Regresamos a Conversemos en Paz. Estamos con los protagonistas de un programa muy especial que se llama Camino Esperanza, un programa que es una aventura de perdón y reconciliación por todo el país. Están el conductor del programa, José Barbosa, Felipe Garavito, el protagonista del programa número 1, y Alejandro Torres, el protagonista del programa número 3. Antes de meternos de nuevo en el programa, yo quería hacerles esta pregunta general para que cada uno haga un comentario. Después de haber participado ustedes en estos programas, ¿cuál es el concepto que tienen de reconciliación? ¿Cómo han aterrizado esa palabra que a veces muy usada, cómo la han aterrizado en cosas reales? A mí
me parece alucinante la conexión que han tenido ellos entre víctimas y victimarios, cómo son iguales. Al final yo creo que en el campo hay dos otras empresas de trabajo, que son los movimientos insurgentes, y entre ellos las fuerzas militares. La gente de una u otra manera escoge uno de ellos. En el peor de los casos, pues están obligados, ni siquiera lo pueden escoger, sino terminan siendo obligados a entrar. Generalmente esto pasa con la guerrilla. Ver ahora mismo los proyectos de emprendimiento que tienen entre esta ¿Todos gente, juntos? todos juntos, Los que antes eran, los que eran enemigos ahora son es miembros de una alucinante. cooperativa. Y nos ha tocado ver cómo además se conocen por primera vez, cuando a veces hacemos charlas y eso, se conocen por primera vez un guerrillero con un paramilitar y con la persona que le pasó de todo a partir de los abusos de ellos. La víctima de esos mismos victimarios. Entonces, Por supuesto. Y que realmente esas tres partes se terminan viendo como víctimas todos. Y lo único que hacen es como, venga, Claro. lo que tenemos es que hacer. Todos son víctimas. y es que ahí hay un tema importante dentro de lo que significa la estupidez de la guerra, ¿sí? De todas las que hemos pasado en la historia de la humanidad. Es increíble ver cómo suena irreal el ver que un colombiano se está matando con otro colombiano simplemente por tener un bando. Entonces, cada quien coge por su lado, pero cuando un soldado mata a un guerrillero, es un hermano suyo el que está matando. Y cuando esa persona también entra en contra de ellos, entonces se vuelve paramilitar. Pero viene también la familia que es víctima directa. Entonces, como que todos, como lo que hablaba José, como que todos realmente son una víctima dentro de todo el juego, porque sabemos que hay un juego político y de intereses y demás enfrente a la guerra, pero todo se torna a que todos son completamente víctimas y la reconciliación está es ahí, cuando Correcto. descubren, cuando se quitan el velo de ver que ya no es que necesariamente yo tengo que ondear mi bandera enemiga de la tuya, Y sino tienen que un objetivo común. sino que el Claro. objetivo es salir adelante. O sea, Es que básicamente el detonante de toda la gente que se termina volando de estos movimientos insurgentes es cuando le hacen daño a su gente. Ahí es como el chip, el detonante, el para detonante. decir, esta vaina no es, así no es la vuelta. lo importante de eso también es llegar al punto en que nosotros como colombianos nos demos cuenta que así no hayan matado a mi mamá, o hayan secuestrado a mi sobrino, o hayan atacado la finca que yo tengo, nosotros también seamos conscientes de lo que está pasando y tomemos cartas en el asunto. Claro. O sea, tomemos una posición dentro de nuestra ciudadanía activa, digámoslo de esa manera, para que desde mi micro vida pueda llegar a influir Desde a mi que mundo. ese cambio exista. Y ahí yo creo que es importante ver que el verdadero papel de la reconciliación está en el entendimiento de la realidad del otro y de la comprensión La de esa empatía. misma realidad, Claro, de esa por eso se empatía unen, y de tratar de, Eso es lo que los une. de unificar eso. Y una cosa Claro. que decía Felipe es importante, nos ponemos a ver y muchas de las víctimas o victimarios están participando por razones ajenas a sus propias decisiones. Claro. Entonces ahí es donde se ve esa posibilidad de buscar mecanismos de reconciliación por medio del entendimiento de qué le ha pasado al otro, qué ha sufrido el otro, qué se ha hecho para cambiar eso, y ahí es donde interviene eso. Entonces yo, al analizar un caso de estos, ¿cómo puedo contribuir a cambiar eso y generar distintos mecanismos de reconciliación? Creo que la reconciliación no solamente está dada por el perdón, la reconciliación primero está como por el proceso de entender y de hacer el proceso de raciocinio de qué necesidades ha tenido él, qué dificultades ha tenido él para llegar al punto en el que llegó y por medio de ese punto, qué posibilidades tiene para cambiar el rumbo que ha tomado distintas vidas pues, de muchísimos colombianos, que yo creo que ese Que es el se han verdadero transformado. proceso de reconciliación y de entender que esas luchas ajenas lo único que han dejado ha sido devastación, muerte de inocentes, de hijos, Y de hermanos, lo que acaban de decir, todos son víctimas. todos. Entonces es un círculo vicioso. Todos donde somos víctimas. somos víctimas. Bueno, vámonos con el avance o con el clip del programa número 3, donde estuvo Alejandro Torres en La Palma, Cundinamarca. Vamos a verlo. Este es Camino de Esperanza. Hicimos una convocatoria a nivel nacional, la gente mandó sus videos por celular y terminamos escogiendo a Alejandro Torres. Es un chico de 27 años, politólogo. Considero importante por eso participar en este tipo de iniciativas y creo que es un compromiso que debemos tomar todos los colombianos. Prácticamente la violencia aquí inicia con la muerte del hijo mío, con el asesinato del chico mío. ¿Qué edad tenía su hijo? 23 años. Y no entiendo cómo tan estúpidamente matan a un chico de esos.
como mataron mucha cantidad de gente. Hace 17 años, 88 días, y estamos a puertas de que sean las 5:10, que fue la hora de muerte. Y mi chico, eso para mí es cronológico. Para mí el liceo creo que es una muestra de tolerancia, de aguante, resistencia. Con su esposa han construido una familia muy interesante, muy bonita. En el liceo yo aprovecho para decirle a usted que para mí es un orgullo haberlo conocido. Muchas gracias. Y le digo y me tomo el atrevimiento de pedirle un abrazo como hijo. Espero que su vida pueda estar llena de perdón. Habrá un país distinto en aquel lugar. Bueno, Alejandro, esta historia, el liceo, cuéntanos brevemente cuál es el sentido profundo de esta historia. Bueno, Ricardo, viendo las imágenes creo que es muy emocionante volver a ver y volver a recordar la historia de este hombre. Creo que es un hombre muy valiente. Y acá lo que pasa es que este señor se ha vuelto en su pueblo como un referente de transformación, de cambio. Ha dejado de lado el odio, la venganza, siempre pidiendo la verdad, que yo creo que eso es un derecho básico que tienen todas las olvidando, pidiendo la víctimas. verdad, pero digamos, sigue la vida. Y con su mujer demuestran ese empuje que tienen. Son un matrimonio muy bonito, creo que tienen otra hija, pero La esposa siempre... es educadora además. Sí, es como historia muy bien. muy bonita, es un señor con mucha energía, con mucho ánimo, que sigue adelante a pesar de las dificultades y de todo lo que se le ha presentado a él. Yo creo que esta historia marcó mucho este programa. He recibido comentarios de personas que han visto el programa con respecto a esta historia, que son historias muy chocantes, son historias que uno no ve el día a día, a simple vista, porque pues está, yo creo que a vuelta de la esquina en cualquier lado del país este tipo de historias, y lo que me demuestra es que a pesar del dolor que él sufrió, es importante ver que él tiene la voluntad de seguir adelante, de reconciliarse. Todavía no se le ha dado la oportunidad y espero que la vida le dé la oportunidad de saber quiénes fueron los verdaderos responsables del asesinato de su hijo, que pueda tener aquellos responsables la posibilidad de pedir perdón al liceo, porque creo que esa es una de las cuestiones pendientes que él tiene para vivir tranquilo y para estar satisfecho y verdaderamente reconciliado. Bueno, algo que ha dicho Alejandro y es para todos. ¿Qué comentarios, José? Tú eres el conductor, tú estás en todos los programas. ¿Qué comentarios han recibido de amigos, familiares, de gente que vio el programa? ¿Cómo han sentido básicamente ese feedback? Que todo el mundo dice, y la común para todo el mundo que me ha hablado del tema, es que se quedan viendo el programa. Sí. Que eso pues no o sea, pasa. el programa engancha. Engancha. Sí, generalmente uno empieza a hacer zapping y además como los comerciales son realmente cortos, en canal institucional, entonces uno sigue ahí. Está aislada la historia y sí los ha atrapado. Además porque no son historias, da mucho la imaginación, no son historias ni amarillistas, yo no le estoy preguntando cuántos mató, cómo los mató. Claro, no hay es una historia de vida de un colombiano más. ¿Qué comentarios has recibido de Pues, amigos y familiares? Sí, indudablemente pues sí, obviamente hemos intentado volverlo un poco viral, entonces, claro. Lo hemos promocionado en redes sociales y demás. Y sí, terminan apareciendo los comentarios donde la gente hace lo que estamos hablando. O sea, como que sí se conecta y dice, oiga, sí, hay gente que sí está haciendo cosas. Y además, como que el programa sin tener la intención de dar una enseñanza como enseñanza, sino como dar una lección de vida más allá. Es más una reflexión profunda, es más, sí. Y la gente se ha vinculado a ese sentir y lo replica, entonces si uno lo postea en algún lado vuelve y nos lo pone en otro lado y lo siguen viendo porque además indudablemente por lo menos el mío que fue el primero tenía no sé cuántas reproducciones por dar un ejemplo en Facebook y lo vi hoy antes de este programa y tenía casi el doble de cuando lo publiqué inicialmente, entonces indudablemente sí hace lo que José dice, que engancha y que mucha gente lo ve, pero más allá de eso la respuesta del público se está dando como en entendimiento, que me parece excelente porque sí permite ver esa realidad que todos tenemos la obligación como ciudadanos de entender, ¿no? Y otra cosa que han dicho, bueno, lo particular es el tema de, bueno, también han venido distintos chistes sobre el tema,
Me dicen que se me ve un poco lo citadino en el programa, en la recolección del café, en muchas cosas y actividades que uno no está acostumbrado. Pero yo pienso que la gente trata de... ¿Está bien, o sea? Sí, no, pues ahí tuvimos y con José tuvimos una competencia de recolección de café. Ahí se hizo O lo sea, que se sobre pudo. las matas. Sobre las matas. Claro, todo el mundo No es burlándose una- de nosotros. No es una actividad fácil. Es difícil. O sea, sencillo. aún hoy en época de cosecha cafetera, a veces falta gente. Y Sí. pesa. Claro, Impresionante. el balde Y en- pesa. Y, eran, y en esa historia me acuerdo que era la historia de Wilson, era un joven, un señor emprendedor que tenía todas las recolectoras del café, eran madres cabeza de hogar, entonces eran mujeres contentas. Uno tenía la percepción de la mujer caficultora cantando y bailando, pero uno ve ya la realidad de lo que es la verdadera esencia de la mujer del campo colombiano. Y otro tema en cuanto a la percepción de la gente fue que la gente quiso ahondar un poco más en el tema. Entonces me preguntaban, oiga, ¿y qué pasó con este personaje Eliseo? Hay una parte que yo sé que por cuestiones de edición no se pudo presentar, pero es una historia que él daba que para mí fue impactante. Una noche antes o en el momento de la muerte de su hijo, en el instante, a él le comenzaron a salir distintas ronchas en el cuerpo. Y él nos Caramba. explicaba, no sé si se acuerda de esa historia. Después, atando cabos y viendo el cuerpo de su hijo pues, en el piso y todo, hizo ese símil y eran las heridas que le habían causado al hijo. Entonces, una cosa impresionante, una cosa muy chocante, donde O sea, él guarda un vínculo, Sí. un un vínculo de padre-hijo impresionante muy que él fuerte. decía que era tanto el amor que se tenían que él sufrió o en su cuerpo se vio evidenciado Las la muerte de heridas. su hijo. Impresionante. Acaba de hablar de una palabra que a veces en televisión suena rara en estos programas, el amor. ¿Hay esperanza, hay amor en todas estas historias? Cantidades, en cantidades. Y además creo que hay bueno, primero lo que te decía, que el detonante por el cual la gente se retira de estos movimientos insurgentes es la familia. Porque básicamente hay gente que A ni proteger siquiera... a su familia. Y de conocerlos, porque ni Ah, siquiera de los conocerlos. conocen, ¿sabes? Ignoran, y el dolor que le han generado a sus familias. Hay gente que ha estado durante 15 años en las FARC, y esos 15 años para esa madre han sido Sí. un suplicio. No, es cierto. Aquí en este programa, hace poco estuvo Alan Jara, 8 años secuestrado por las FARC. Y le dije, lo más doloroso del secuestro. Me dijo, no fui yo, fue mi familia. La familia duró 5 años sin saber nada de él. Porque ellos están esperando. Y me dijo, el dolor que yo sentía era sentir el dolor de mi Y los familia. hijos van creciendo y no con él. Sí. Una anécdota de este Bueno, episodio. anécdota, muchísimas. No sé cuántas veces quedamos frenados en el camino por derrumbes. O sea, La Palma, Cundinamarca. La Palma, Cundinamarca, Horas de Pasuncha. camino. Uy, yo no me acuerdo, pero fue bien pesado Fue Pacho, Pasuncha, La Palma. La Palma. Y trochadas complicadas de noche, O sea, derrumbes. nos falta mucho en infraestructura de Yo caminos. creo que No, sí. pues ya parecía que nos estuvieran mamando gallos. Fue No. como 3 veces nos cerraron la vía Así. y nos tocaba devolvernos. Y viendo esas Duramos dificultades, horas y y horas. viendo esas dificultades. Imagínese esa dificultad para comercializar un producto. Pues Eso es lo que Ahí pensábamos. va ligado. E internamente hablábamos ligado. eso, y cuando ahorita Ricardo estaba hablando del tema del amor, también estaba el caso de el amor a educarse, el amor a emprender, el amor a ser unas personas cada vez más valientes y más apasionantes para la sociedad. Me acuerdo el tema, ¿se acuerda? Fuimos a un colegio Yo le iba a decir eso del visitar policía. y era el camino, los niños entre 2, 5 años, 7 años, caminando caminos muy pesados, trochas muy pesadas de aproximadamente 2 horas para ir a educarse. Llegaban con todo el entusiasmo. Y aparte de eso, el amor a la patria por parte de la policía. Como los chicos que se intercambiaban los zapatos. Eso, algo así. Que van a la escuela. Y una cosa que decía Felipe importante es, existen varias culpabilidades por parte de la fuerza pública, pero yo creo que en La Palma nos pudimos dar cuenta de el trabajo que está haciendo, en este caso la Policía Nacional, por volver a retomar. Que igual es una labor externa. Sí, aparte Aparte de las la No es policía. parte de sus funciones. No, No, estaba toda la hacen por confianza. voluntad Sí, ciudadana. Sí, y lo hacen ellos con sus pesitos, se hacen una vaca, Con los mismos ellos. policías, ¿Ah, y van y sí? compran unos kits Cuadernos, escolares, y lo Para hacen ellos, van ayudar pues de a la uniforme comunidad. porque están en horas de servicio, pero impresionante, ¿Ah, me sí? acuerdo pero es mucho un deseo de ellos. de Ah, este caramba. teniente, creo que era el teniente John Ramírez el que hacía esto, no me acuerdo. y él mostraba ese tema y la voluntad, lo que dice José, aparte de las labores que tienen como fuerza pública y el mantenimiento del orden en La Palma, trabajaban por
motivar a los jóvenes a que educaran a las mamás, a los papás, a que siguieran llevando a sus hijos a educarlos y que por esas dificultades que se presentan, ya sean topográficas, de condiciones, de lo que sea, siguen ahí y siguen conscientes del valor de la educación como una proyección para el futuro. Bien, vamos a ver el clip del último programa que fue emitido, el número 4. Vamos a ver y vamos a conversar todos un poco para redondear esta conversación. Adelante. Realmente soy algo escéptica, bueno, en realidad muy escéptica del proceso de paz, porque creo que la guerra es un negocio. Bienvenidos a Cartagena. Los portaequipajes deben permanecer cerrados en el sitio de parqueo. Bueno, Mari, llegamos al Salado. Digamos que en el 2000, en febrero 18 del 2000, ingresaron una cantidad de paramilitares acá al pueblo, donde torturaron, violaron, asesinaron a mucha gente. Fui víctima de violencia sexual por los paramilitares. ¿Qué edad tenías tú en esa época? Tenía 14 años, era una niña. ¿Has perdonado? Nunca he tenido la oportunidad de enfrentarme a estos paramilitares ni nada por el estilo, pero yo desde acá, desde mi interior y de mi corazón, yo los perdoné para poder vivir tranquilo. Y por eso es que yo siento que hoy en día estoy donde estoy. No tengo más que mis respetos, ¿no? Para con ella. Es admirable lo que ha hecho, pues porque ahora es su hija, ¿no? Entonces, y la ha criado, la ha tratado de criar de la mejor manera posible. Creo que eso es absolutamente loable. Habrá un país distinto en aquel lugar. Bueno, impresionante este testimonio que acabamos de ver. Una niña que fue violada en medio de una toma violenta de un grupo ilegal a los 14 años. Y dice ella, ustedes la escucharon, yo aquí, se pone la mano en el pecho y dice, ya perdoné. El tema del perdón, José. No, muy difícil. ¿Cómo llegan, y esta ya es una conversación entre todos, cómo llega este ser humano, esta persona excepcional, a ese perdón en un contexto, digamos... Yo creo que además el contexto de la masacre del Salado fue demasiado... pues es un horror, es demasiado pesado ya, ¿no? En una tarde, eso fue una fiesta de paramilitares tomando aguardiente, haciendo mil historias mientras asesinaban, torturaban y violaban gente. De eso queda otra gente como esta chica que vive. Que pero hoy en día es gente reconciliada, es sí, hoy en día gente que tiene un proyecto de vida nuevo. Muy bueno además, y ayuda a muchas madres. ¿Qué es este proyecto? ¿Qué? Es mujeres que fueron afectadas pues fueron violadas. Y están trabajando, se reúnen. Están trabajando, tienen un grupo de teatro, tienen unas obras de teatro del mismo tema, como para educar a las mujeres. Tú eres artista, dijiste al comienzo del programa, tú eres artista plástico. El arte y la reconciliación, ¿cómo van? Importante. Pues es supremamente importante, gracias al origen de las artes se ha reconstruido la historia de la humanidad, entonces indudablemente, inclusive en mi capítulo hubo una historia así, no recuerdo el nombre de ella puntualmente, pero era un artista que simplemente lo que hacía era recopilar imágenes como para dar de alguna manera un testimonio de que existiera una realidad, pero no un olvido, sino como un aprendizaje. Claro. Como hace este caso que acabamos de ver, que es cómo ellas hacen unas obras de teatro. Además, para poder reconciliarse. Para una población como esta, el entretenimiento es importantísimo. Claro, y eso a todos estos chicos, todas estas chicas de 13, 14, 15 años, les llega esa información directa. Vivimos en un país en el cual olvidamos, como que se nos apaga el chip y como que no tenemos mucha memoria y se nos olvida las cosas y bueno, de pronto las artes y la plástica pueden funcionar muy bien. Aquí nos podríamos quedar toda la noche en hagamos un cierre, llegamos a un cierre, creo que queda la mitad de la temporada, digamos, por emitir al aire estos programas. Quedan 6 capítulos. Quedan 6 capítulos de Camino a Esperanza. En palabras de ustedes y digamos de manera informal, ¿qué le dirían a nuestros televidentes, perdón? Muchas veces vemos o tomamos nuestro tiempo para ver muchas historias que no nos aportan muchas cosas, ¿no?
es como pasar el tiempo, perder el tiempo, puro entretenimiento. Esto entretiene y son historias de vida de colombianos que nos interesa además en el momento que estamos viviendo, entonces es importante que las vean. Gracias, Felipe. Pues la invitación es más como recorre tu país y ves la verdad, ¿no? Como salga la burbuja. Sí, como que la invitación es a caminar y a ver lo que existe. Este programa ilustra indudablemente a nuestro país y da en el corazón profundo, le saca uno el orgullo de colombiano para poder ver que Colombia puede salir adelante. Qué buen tema, el orgullo. Alejandro. Bueno, yo creo que este programa es exitoso y va a ser muy exitoso en la medida que es la voz de muchos colombianos que no han podido expresarla y también es la oportunidad de que muchos colombianos que están en esta burbuja puedan ver esa realidad que puede ser muy cruda muchas veces, pero también creo que es la oportunidad también, como decía Felipe, de invitar a los colombianos a preocuparse por la realidad del que está al lado, del señor que está vendiendo dulces en la esquina, del señor que están volando zapatos, que son realidades que uno omite y desconoce, pero que son realidades que puedan comenzar a construir el verdadero país, la verdadera memoria del país, el verdadero entendimiento de qué somos como colombianos y a dónde tenemos que ir, que es un país que yo creo que necesita paz duradera y sostenible, sin importar qué esté pasando en Bogotá y en La Habana. Lo importante es la paz verdadera de los colombianos. Bien. Hasta aquí nuestro programa, estuvimos con protagonistas de un programa excepcional y de nuevo repito la frase que dije al comienzo, una aventura realmente, una experiencia profunda de perdón y reconciliación, como es el programa del canal público Camino de Esperanza. Gracias, José, gracias a ti, mucha Ricardo. Suerte en el resto de la temporada. Chévere, gracias. Gracias, Felipe, jefe de Scout. Y gracias, Alejandro, gracias, líder Ricardo. estudiantil y joven emprendedor. A todos ustedes muchas gracias y buenas noches.